No hay una cultura solidaria. ¿Qué pasa cuando alguien le está pegando a una mujer en vía pública? Me veo, no voy, y si alguien defiende, muchas veces la reacción de la mujer, déjenlo, es mi pareja, yo sé lo que hago. Pero, y decían, sí, pues que la mate es algo, o sea, no se metan. Pero eso responde a un modelo cultural. Primera, ¿por qué? Ustedes lo oyeron en la primera intervención que hubo de esta película. Dice, ¿por qué nos decimos eso? ¿Por qué nos hacemos eso? Porque nos puede estar muchas veces solas, lo dijo, y por eso soportar hasta el final, porque una mujer que no tiene pareja, que va sola a una fiesta, a un casamiento, caray, dice, ¿con quién viene sola? Sola. A la hora del ramo me arreglo, no te preocupes, ¿no? Entonces, eso de llegar sola, o va con su mamá o con alguien más, dicen, vale, eso camina con su hermano. ¿Sí? Socialmente no es bien visto, o hay lugares en donde excluye porque hay reunión de parejas, y si no traes pareja, no vas. Entonces, estas cosas, o en los trabajos, no es que es requisito que esté casado o que esté casada, pero ¿por qué influye dentro de, o que tenga hijos o que no los tenga? ¿Sí? Entonces, esta parte sí es importante. Y fíjense, en esta cuestión de cómo se promueve el altruismo y el sentirse responsable en nuestros temas. Afiliaciones a la víctima. ¿Qué se produce? Si yo no tengo ninguna reacción frente a la víctima, si yo no tengo empatía, no establezco rapport, todo lo que vieron con esta Regina, la voy a ignorar, no le voy a dar ayuda, pero luego, ¿qué puede pasar? Que yo me sienta culpable y la libre, ¿sí? Pero también, ¿qué puede pasar el otro extremo? Que yo sea una persona con empatía, que tenga sensibilidad y la ayudo no por culpa, sino la voy a ayudar porque me nace, porque siento que es una persona, un ser humano que requiere apoyo, ¿sí? Y dicho de esta manera, pues decimos, ambas cosas le ayudan, pero tiene repercusiones a nivel psicosocial muy fuertes en las víctimas. ¿Por qué? Una víctima siente cuando la ayudamos por culpa o porque nos da lástima. Me dice, ¿por qué me ayuda, licenciada? Porque creo que usted tiene derecho a la justicia, porque creo que usted tiene derecho a su dignidad y porque creo que está luchando por algo que vale la pena. Y me he encontrado con los otros casos, es que la verdad, pobrecita, me da lástima, la voy a ayudar, no, espérate, ni pobrecita ni me da lástima, la defiendes y o la tienes que defender o lo tienes que defender porque crees en lo que está pasando. Y porque también en estos casos, cuando nosotros hablamos de discurso, muchas veces es, yo no tengo que discriminar en las víctimas. Le dicen, ¿y qué tal si está mintiendo? Le dije, mira, ya tiene el 99% de las autoridades que creen que está mintiendo. Si yo pienso como 1% que miente, entonces puede llegar, como en Estados Unidos, agarro una metralleta, nadie me hace caso en la escuela por bullying, voy y descargo la pistola, o me suicido porque nadie me hace caso, ¿no? O hago conductas autodestructivas. Entonces, vean todas estas cuestiones. Nosotros vamos a ver cómo esto tiene impactos sociales muy importantes. Sobre todo piensen en esta parte, que muchas veces las víctimas están esperando una respuesta. Yo nunca les digo que vamos a ganar y que vamos a dar todo. Ponga usted, ¿sabe cuál es la ganancia que vamos a tener? Que lo vamos a intentar y que usted va a tener esa satisfacción de que lo intentamos. ¿Y qué pasa con las autoridades? Me dicen, oiga, su hermana, su prima, su sobrina, no, pero si fuera su familiar, ¿no le gustaría que alguien lo defendiera así con esa contundencia, con ese valor? Pues sí, ¿verdad? Porque cuando nos pasa a nosotros queremos que todo el mundo nos defienda como si fuésemos hijas o hijos de un funcionario público para que nos defendieran de esa manera, ¿no? Entonces, vean esta parte, victimología y feminismo. ¿Cuál es y por qué se da la situación? Victimología tiene muchos modelos y mucha base del feminismo y en el género. ¿Qué pasa aquí? Miren, a partir de la década de los 60 que se crea todo un movimiento social, político, económico muy importante, la victimología empieza a tener muchísima fuerza. La creación de la psicología social permea mucho el desarrollo de la victimología. ¿Por qué? Porque nos da este caldo de cultivo para todo lo que tiene que ser esta empatía y esta solidaridad con las víctimas. Pero hubo un caso que detonó a nivel mundial
lo que son las encuestas de victimización a finales de la década de los 60, principios de los 70. El caso de Kitty Genovese. Esta joven iba en la noche regresando de su casa, un hombre la aborda, le empieza a apuñalar, la deja malherida, ella como bueno, todos los vecinos viendo por la ventana, nadie llamó a la policía, ella como puede se va arrastrando a su casa, llega a su casa, este sujeto regresa, la termina de privar de la vida, tarda en privarla media hora y en ese momento nadie le habló a una patrulla, o sea, cuando fue la patrulla es porque ella ya estaba muerta. Entonces todas las feministas se enojan, hacen una marcha, hacen todo un movimiento y a partir del caso Kitty Genovese se crean las encuestas de victimización, ese nivel de interpretación general que nosotros vemos. Entonces, mucho de lo que ustedes van a ver en víctimas son casos, son precedentes, son víctimas que murieron, son víctimas que sufrieron algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después? Con este movimiento feminista ustedes van a encontrar algo siempre clásico en victimología, tipologías victimales. ¿Y qué son las tipologías victimales? ¿Cómo voy a clasificar de acuerdo a la psicología, al derecho, a muchas áreas a las víctimas? ¿Y qué implica? Que aquí, por ejemplo, este teórico, Martin Wolfman, en Estados Unidos, habla de la víctima provocadora y después de un marco social como el de Kitty Genovese, dice, entonces, ¿en qué provocó Kitty Genovese su feminicidio? Como que nos quedamos sin pacta, ¿no? Entonces, ¿qué puede? A ver, imagínense esto. Y esto lo he escuchado cuando trabajo con la gente del Ministerio Público, cuando trabajo con servicios periciales, porque he trabajado a nivel federal, estatal y municipal en México y he trabajado en grupos periciales de otros países. Y esto es muy importante, para que vean la trascendencia de esto. Les estaba comentando que Guatemala es el primer país en el mundo en feminicidios. En la reunión que vimos por USAID, que es la Embajada de Estados Unidos, estaba la que defiende a las mujeres en feminicidio, y fíjense lo que dijo la señora que defiende esto porque su hija la mataron. Dice, bueno, yo no voy a echarle rollos de feminismo, y eso aquí no importa. Y ya casi le iba a decir, luego me acerqué a la señora, feminicidios es en feminismo y es en femenino, y si lo quiere ver de otra manera, todo es en rosa. ¿Por qué? Porque exactamente estamos visualizando y tenemos que generar el indicador en eso. Y que usted me diga, si la autoridad no le hace caso, les está dando el caldo de cultivo para que menos le hagan caso. ¿Por qué? Porque ¿qué les está diciendo? Sí, no, eso es una tontería lo del feminismo, quítenlo, quito el indicador porque no lo necesito. Y todo se va al cajón desastre, ¿ok? Y esto va a ser muy importante. Esta tipología que ustedes ven en su página 27, la elaboré a partir del libro de Esther Madrid, que es una víctima inocente y que es una víctima culpable de estos temas. Vean. Y les puedo decir, compañeras, que estamos del lado de las víctimas culpables y pasa en algún momento de nuestro trabajo. ¿Por qué? Es una mujer respetable, la inocente, es atacada cuando se dedica a una actividad considerada decente, lugares y horas de ataque apropiados para la mujer, es más débil que su atacante, usa ropas y joyas conservadoras, se asocia con otras personas respetables, fue atacada por un delincuente ideal o desconocido y un ataque feroz y provocado por heridas serias o muerte. ¿Qué es una víctima culpable dentro de este imaginario social? Una mujer de reputación dudosa. Cuando fue atacada se hablaba de una actividad impropia para las mujeres. Estaba en lugar y momento inseguro para las mujeres. Es fuerte y pudo haberse defendido. O sea que si sabemos defensa personal o algo de usar armas, todo eso olvídense, ya no cumplimos eso. Si tenemos adiestramiento militar, olvídense, no, las peligrosas somos nosotros. Se viste de manera reveladora, no, en serio, se viste de manera provocativa e inapropiada para la mujer decente, se asocia con gentuza, fue atacada por unos dudosos amigos o por un dudoso desconocido, y aun cuando no haya sido atacada, exagera o inventa la naturaleza del ataque. Y fíjense, esta forma de construir es muy importante, porque me ha tocado ver o defender víctimas que se defienden con ciertas características que las hacen ver culpables. ¿Sabe manejo de armas? Sí. ¿Sabe defensa personal? Sí. Y entonces le dije,
Pues en algún momento le dije, pero vea cómo lo dejó del bastonazo que le dio, sí, le digo, porque me intentó atacar y aparte manosear. Le dije, ¿usted cree que me voy a dejar? Dice, pero ¿sabe usar en defensa propia el bastón? Le dije, sí, porque aparte del adiestramiento militar tomé el adiestramiento para usar el bastón en defensa propia. Entonces la puede demandar. Le dije, si quiere que me demande y a ver ya cómo nos toca, pero de que me voy a defender, dije, me voy a defender. O sea, ahora por defenderme otra víctima igual me dice, oye, necesito que defiendas a una mujer que esté en prisión. ¿Qué pasa? Y se le clavó unas tijeras a un sujeto. Dije, bueno, dice, pero es que él la intentó violar, entonces se lo clavó, pero ahora ella es la que está en la cárcel y él es el que va a salir. Dije, a ver, ¿cómo? La tuvimos que sacar, la tuvimos que defender. Dice, es que se le pasó la mano, licenciada, me dijo la jueza. Dice, vea, pobre hombre, le clavó las tijeras. Le dije, sí, pero este señor ya era su tercera violación y era violación serial. Le dije, y en uno de los casos mató a una de las víctimas. Dice, pero aquí no estaba visto que la matara. Le dije, ¿usted me lo puede asegurar? Ah, no, pero de usted. Le dije, exactamente, no quiero ver el cuerpo de la víctima para asegurarme. Le dije, ¿está con vida el señor? Sí. Ahí está. Si ustedes ven el caso del coqueto, llevaba, digo, y eso porque le sobrevivió una víctima, en ese momento, por eso lo detuvieron, si no ahí seguiría. Lo que les decía, violencia de género nos daña proyecto de vida a las víctimas. En el caso de la Corte Interamericana de Loaiza Tamayo, en el 98-99, que nos dice que es el daño al proyecto de vida, se los platico de manera general. Significa que el Estado no hizo lo conducente para proteger a las mujeres de la manera adecuada, con las políticas públicas o tecnológicas, que hizo todo lo necesario, de todo lo contrario que debió de hacer para darles la protección. ¿Y por qué va a ser importante esto para nosotros? Porque esto implica un cambio de vida para las mujeres. Miren, el caso de Ted Bundy, que en Estados Unidos, que se supone mató y violó a más de 100 mujeres. Este señor, cuando entra a un dormitorio universitario y agarra golpes, sobrevive una de sus víctimas, porque mató a 5 o 6 víctimas ahí en esa estancia estudiantil. Y la víctima que sobrevivió era una bailarina profesional, entonces por los golpes que recibió en la cabeza, ella perdió el equilibrio. Ella iba a llegar al ballet más importante que ustedes quieran, y con eso ella ya no pudo llegar. ¿Por qué? Pues porque perdió el equilibrio y ya no tenía la misma capacidad para bailar. Entonces dañó su proyecto de vida así. Y es que esto pasa de manera importante. Otro caso que me llega, que fue en materia de reparación del daño en responsabilidad médica, me decía el abogado, oiga, dice, es que ¿sabe qué? La llevó a un hospital privado, tenía un ovario malo y un ovario bueno, le quitaron el bueno, le dejaron el malo y ahora por los tratamientos puede quedar estéril. Se iba a casar, pensaba tener 2 niños después de estudiar su maestría y todo. Dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo veo? Dice, conforme a la ley del trabajo, no. Le dije, vámonos a daño moral, vámonos a daño a proyecto de vida. Dije, ¿cuántos niños pensaba tener? 2. Ah, bueno, dije, vamos a ver que le pague todo lo que es técnicas de reproducción asistida, que guarden ovarios, óvulos y todo, y que paguen lo de las técnicas. Me dice, ¿y eso? Dice, eso no está en la Ley Federal del Trabajo. Dije, no está en la Ley Federal del Trabajo, pero en efecto de justicia restaurativa. Digo, ¿cuánto vale la maternidad? ¿Sí? Ah, dice, pues que los tenga ahorita. Le dije, a ver, espérese. Digo, ¿sí entiende que ella tenía planeado y todo esto? Además no sabemos, el mismo doctor dice que no va a saber cómo reaccione al tratamiento, que es muy agresivo. Entonces vamos a tener que cuidar, y las técnicas de reproducción asistida van a tener que garantizar de cierta manera, y eso tampoco no lo pueden garantizar, que tengan los 2 niños o las 2 niñas que ella quiere, o que su esposo y ella quiere, ¿no? Pero vean esto, es echar la imaginación con perspectiva de género. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Esos 3 elementos que ustedes ven en la página 29 son los básicos para trabajar con víctimas: marco normativo, infraestructura y personal adecuado. Podemos no tener marco normativo, podemos no tener estructura, pero si nos falta lo más importante, que es el personal, olvídense. Y nosotros ya tenemos estructura y ya tenemos marco normativo. Lo que nos falta muchas veces son personas. ¿Y por qué nos faltan personas? Victimólogas y victimólogos a nivel nacional con cédula al título somos 28. Egresamos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y hay 2 generaciones. Y ahorita el perfil de las 2 generaciones son el 90% de psicología. Eso ya nos da una idea
de hacia dónde se está dirigiendo toda la necesidad de capacitación muchas veces de las áreas y de derecho, y también tenemos trabajo social y medicina. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia esta reforma. Esta reforma se nos ha publicitado como un cambio en nuestro sistema. Sí, va a ser un cambio y ha sido muy bueno, pero el problema es que no tiene perspectiva de género, ¿ok? Y lo van a leer y se los puedo comprobar, porque no es nada más que diga mujer. Todas las reformas a las víctimas, la primera reforma, el 13 de septiembre cumplimos ya los 20 años de la primera reforma y todavía seguimos debiendo a las víctimas. 21 de septiembre la segunda reforma, el 18 de junio que es la tercera, el 10 de junio del 2011 que es la reforma de derechos humanos y el 14 de julio del 2011 que es la última reforma a las víctimas. Y ese pulpo que ustedes ven ahí de juicios orales, 32 sacado del Estado de México, del campus, TEC de Monterrey, Campus de México, Estado de México, cuando resume mucho de dónde tomamos toda la base ideológica, todas las teorías, cómo permean los juicios orales, eso ustedes lo verán, ¿sí? Pero observen que todos son modelos extranjeros y que ninguno de estos habla de perspectiva de género. Y si no traen perspectiva de género, la perspectiva de género no es solamente hablar en masculino y femenino, es de resolver casos de la mejor manera y con base en los derechos humanos. Ahí está lo del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué nos dice? Fíjense, les voy a decir rápidamente. El diputado está como lo que les decía de pintar con el carnal Marcelo defendiendo a las víctimas. Las víctimas son el punto más débil del sistema, casi las más pisoteadas, las más subyugadas, las más, oye, y estas calificaciones, y no me defiendas así. No, busco que la víctima tenga dignidad, que salga adelante, que se recupere, que sea resiliente. ¿Se dan cuenta del discurso? Lo van ustedes a leer completo. Pero digo, si así me defiende, no quiero ver cómo me va a atacar, ¿verdad? Entonces, en algún momento, espérate que te estoy defendiendo. Y por eso, cuando a la víctima le doy esa posibilidad, les voy a decir como me dijeron en El Salvador. En El Salvador, cuando están en los procesos, al final del proceso, el juez o la jueza le pregunta a la víctima, ¿sí? de alto rango en lo que es la administración pública. Y dijo, es que las mujeres son tontas porque son muy inteligentes. Bueno, no nos defiendas, por favor. Sí, y hablan de cuestiones así de que, y son inteligentes porque saben hacerse las tontas. O sea, como que siempre están así manejando de que somos tontas y hicimos ser tontas, o sea, para ganar algo, o llorar. Y es una cuestión muy delicada, o sea, no es claro que eso se trabaja de manera en cuestiones judiciales o forenses, porque un personaje que tiene un rango, una categoría que es de algún modo un vocero en la administración pública dice cosas así, ¿no? Es muy grave, ¿no? Pues sí, es muy grave, pero sí, no, y este es diputado. Pero fíjense en este aspecto, exactamente cómo defiendo, cómo argumento va a ser importante. ¿Por qué? Cuando yo llego a las agencias del Ministerio Público y me preguntan, ¿y usted qué es, abogada? Sí, ¿pero qué? ¿Penalista? No, soy victimóloga. ¿Qué es eso? Le dije, ahorita vas a ver qué soy. Y cuando ya empiezo, dices de la función pública, no, más letal, licenciado. Más letal, señor policía. Entonces ven y me dicen, como que le bajan. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿y si la pueden matar? Porque cuando fuimos a hacer este estudio, lo primero que nos dijo el procurador fue eso, ¿las van a matar? ¿No les voy a dar policía? No, no lo dé. Nosotros traemos nuestra propia seguridad y sí, muy valientes. No, aquí estoy platicándoselos, ¿no? Y estuvimos en los lugares de campo. Cuando me hablan de feminicidios, le digo, feminicidios es estudios de campo, ¿sí? Es defensa de mujeres directas, ¿o no? Entonces eso también, y ganar casos, porque aparte es ganarlos, de teoría también nos echamos un buen. ¿Y qué implica? Que cuando alguien me dice, y ahorita van a ver, porque esas prácticas las hacemos,
la descripción que nos hacen muchas áreas que tienen que ver con policía, agencias del Ministerio Público, Poder Judicial, que hacemos un ejercicio con la forense, porque a mí me auxilia la criminalista, me auxilia la médica forense y la psicóloga, que implica de cómo vemos nosotros estos temas. ¿Qué pasó en El Salvador? ¿En dónde? En El Salvador no sé. Les voy a platicar esto de lo de feminicidios por maras. Eso regresando les platico un poco, porque en algún momento el problema que está haciendo, cuando dijeron que yo era mujer, dijo, ay, una mujer está haciendo estos estudios, pues sí. Se había de entrada, ¿por qué? Porque esperaban un hombre forense, con todo lo que implica un hombre forense. Le digo, no, esto tiene mucho que ver con la perspectiva, porque también me ha tocado trabajar, defender hombres por violencia familiar, y cuando yo hago eso me dicen, ¿de parte de quién estás? De las víctimas. Si eres victimizado, tengo que defender. Dice, pero argumentas contra las mujeres. No, le dije, porque tengo todos los elementos, casi lo priva de la vida, le digo, y en algún momento el papel está del otro lado, entonces ejercemos la violencia del otro lado, o contra los niños, o las niñas también. Lo que es el garantismo penal, que es una de las teorías que va con armonía con los derechos humanos, con la constitución política, esta es una base que a todas las áreas, no nada más a las del derecho, les va a servir. ¿Por qué? Ya ustedes la leerán a detalle. Esta es italiana y implica un cambio de mentalidad en las autoridades. Dicen que este señor es muy teórico y es muy idealista, pero es un idealista que ya perdió la Constitución. Entonces tenemos esa teoría para cumplirla. Y el otro, penalista, porque este es de filosofía del derecho, pero el otro abogado que es penalista, que es el doctor Gunther Jacobs, que nos habla del derecho penal del enemigo. Este derecho penal del enemigo, ya se puso regira la página. ¿En qué página vamos para irles diciendo? En la 19, bueno, esto que tiene, que sería la lámina número 20, la que tiene la niña con el perrito. ¿Sí? No, pero es que... No, ya le estoy revisando. A ver, esperen. Aquí viene. Ya. Así, no la voy a recordar manualmente. Aquí. Gunther Jacobs habla de un derecho penal del enemigo, que es lo que dicen que se aplique en género. ¿Por qué? Porque el enemigo es hacia el futuro, tiene conductas antecedentes, que es generador de violencia, tiene 3 divorcios, ya le pegó a 30 mujeres, ya violó a 30 mujeres. Entonces aquí se aplica esta perspectiva, y es lo que dicen que se aplica en teoría de género, a un derecho penal de acto, por la personalidad que desarrolla como persona, como sujeto, desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿sí? Y las conductas que puede desarrollar. Por eso esa es la base ideológica del derecho penal del enemigo, que dice que se aplica a la teoría de género, porque nosotros vemos antecedentes, los protocolos nos piden ver antecedentes. ¿Qué nos dicen en el Distrito Federal? Que todos los registros que los hombres tengan de violencia por un incidente en la calle, por una pelea en un bar, con todo eso se van a tomar en cuenta para cuestiones de violencia de género por el tipo de conducta. Entonces esto va, según la último que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en una criminología crítica por violencia estructural, dice, no, es que tú no lo puedes juzgar por quién es, sino por lo que hace o cómo lo hizo, nada más, pero no por quién es su personalidad. Entonces, ¿qué buscamos? Porque la reforma no tuvo esa perspectiva. En el 2011, la 61 legislatura, la CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, que es la específica para violencia contra mujeres, hizo un foro sobre acceso a la justicia de las mujeres, a su sistema de justicia penal. Eso también viene incluido en el disco para que lo chequen por estado, con equidad de género. ¿Qué nos dice? Que el sistema, esta reforma debe tener igualdad jurídica, no discriminación, equidad de género, autonomía procesal,
debida diligencia, confidencialidad y gratuidad. Pero ¿a qué llegamos con esto? Cuando llegamos al área procesal, al área del derecho penal, en cuanto al género. Nos convertimos en esto. Somos víctimas del sistema de enseñanza, ¿sí? Y esto cuando se los paso en el salón a los de licenciatura, a las compañeras de licenciatura, me preguntan, ¿y cuál es el chiste? Y dije, caray, si no ven las faltas de ortografía y eso que todavía no entra en la reforma educativa, me preocupa. Eso tiene unas faltas de ortografía atroz. Si no las detectas, pues no es chiste, sino es preocupante, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy yo? El doctor Rodríguez Manzanera me dice que en cualquier sistema procesal la víctima, ¿qué funciones va a tener? Iniciar un proceso penal, coadyuvar con el fiscal o el agente del Ministerio Público, ser testigo de cargo, influir sobre la sentencia, presentar pruebas o terminar el proceso. Pero ¿qué nos dice Naciones Unidas después de la declaración del 85 sobre principios fundamentales? En el 2000 crea un manual en donde nos dice cómo deben de actuar las víctimas a nivel procesal. ¿Qué deben de hacer para proteger a las víctimas a nivel procesal? El debate de cómo debe de trabajar o participar la víctima en el proceso. Informar a la víctima de sus derechos y responsabilidades. Cómo se desarrolla el caso, hay que informarle. La víctima como testigo. Consideraciones en querellas civiles para reparaciones de daño. La víctima como fiscal o fiscal subsidiario. ¿Qué significa esto? Y nuestra reforma lo tiene, pero no ha entrado. Significa que cuando el agente del Ministerio Público no hace su trabajo, la víctima puede decir, y de manera directa, ¿sabes qué? Ven, yo voy con el juez o la jueza, le llevo las pruebas, me presento, y quien se defiende soy yo. No coadyuvancia, yo voy de manera directa porque tú no me sirves. Y es más, hay veces que las víctimas me tienen toda la información sistematizada y todo me ha pasado, sobre todo con personas desaparecidas, tienen toda la investigación y eso facilita mucho. Una de las víctimas de violencia familiar que me llegó, que era una persona extranjera que tenía un niño, un bebé, y el marido era una persona que era un empresario muy fuerte. Cuando llega la víctima y me dice, ¿tiene las pruebas? Es que tengo cartas de amenaza y no sé qué tanto, las de amor, todo tenía. Llega con una caja clasificada por fechas, por días, hasta con moñitos y todo. Y me dice el abogado de la defensa, cuando presentamos todo esto, oye, dice, esto está leccionado, esto está fabricado. Y ya habíamos trabajado con psicología y psiquiatría con la víctima. Y dijo, no, es que tiene una personalidad obsesivo-compulsiva, y ya se imaginarán que los obsesivos compulsivos tienen a ser así. Entonces nos facilitó el trabajo de manera, dije, no, porque tenemos las periciales grafoscópicas, grafológicas, y las escribió en diferentes momentos, en diferentes estados de ánimo y todo eso. Con una pericial en victimología llevamos el caso, apeló, lo ganamos, y nos dieron el aumento de la pensión porque demostramos la victimización, porque además era una persona que ganaba más de 1 millón al mes. Entonces, logramos una pensión más o menos de 250,000 pesos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos aplicando por esto. Y es que me dijo, está leccionado, pues ¿y cómo se ve? No, le dije, pues es la primera víctima que me llega organizada de esta manera. Y eso me facilita. ¿Por qué? Porque a veces lo que es negativo dentro de un ámbito terapéutico, psicológico, psiquiátrico puede ser una defensa. ¿Por qué? Ustedes lo van a ver. Muchas veces, ¿por qué van a descalificar a la mujer? Por histérica o trastorno histriónico de la personalidad, como nos dice el DSM-4, ¿no? Pues sí, pero en algún momento, ustedes lo vieron, exagera en mujeres la víctima culpable. No, dice, sí la victimizaron, pero exagera la victimización. Ah, porque cómo le gusta llorar. Y esto es muy importante, fíjense. ¿Cómo construimos esto? Tuvimos un examen de feminicidio, la tesis en color morado, porque es el color de violencia, así moradito, y hasta me dijo el director del seminario, ¿por qué morado? Dije, porque ya le explicamos el color de la violencia y así se identifica. Pues está muy bonita. Y en el examen me pusieron gente dogmática y gente procesal. Y me encanta porque estaba muy asustada la alumna y le dije, te pido solo un favor, vamos a prepararnos. Trabajé con la psicóloga y dije, no vais a llorar en el examen, por favor, porque si pasas con mención honorífica van a decir que, ¿por qué lloraste? Entonces ya iba así. Cuando empezó el procesalista, con todo a golpear, ya la vi y le dije así, cuando dilaté mis ojos, dije, no voy a llorar.
y me encantó porque me dijo, no estoy de acuerdo con su tesis, si quiere sabe qué, y la dogmática penal y lo procesal penal, pero me encantó, porque dijo, no estoy de acuerdo con usted, pero me puso a reflexionar, y creo que esto de violencia de género no lo había leído desde esta perspectiva. Le puedo decir, usted me puso a pensar, y eso para mí es bastante. Luego sale y dice, ay, es que se portó. Te dije, sí, y entiendes lo que te dijo este señor que se va a Hooters, porque además nos dijeron que era misógino y no sé qué tantas cosas. Dice, y se va a Hooters todos los fines de semana, y ya saben que Hooters, lo que es Hooters, ¿no? Es un lugar donde, bueno, en el Distrito Federal, donde están mujeres en blusa, no sé si se mojan, no, yo no voy a esos lugares. Entonces, pero él no vaya a esos lugares. Entonces, le digo, esta persona te dijo que lo pusiste a reflexionar. O sea, pero no cambio de pensar. Le dije, lo pusiste a reflexionar. No cambia de un momento a otro. Y así nos pasa con las mujeres y mujeres. Cuando alguien te dice, me pusiste a pensar y a reflexionar, dice, otra, yo no pensé, dice, hasta se me hizo fuera de lugar lo que dijo Hitler. Le digo, ¿verdad? No, pues sí. Bueno, ya con eso, miren, con eso estamos del otro lado. ¿Cómo participa la víctima? En otros países, en sesiones reeducativas con el agresor, que nosotros también aquí lo tendríamos en la Ley General de Acceso, en cuestiones reeducativas para el generador de violencia. Participación en audiencias de libertad bajo palabra, que ya esto tiene que también ver con cuestiones de ejecución. ¿Y hacia dónde vamos? A la formación de las ciencias y de la metodología. Michel Taruco procesalmente nos dicen que hay ciencias humanas y ciencias no humanas. Las humanas, que son todas las de las bases sociales, la psicología, la sociología, y las otras que son la química, la física, todas las que vamos a encontrar en las ciencias forenses, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esto? Porque ya lo vieron en las periciales, y ojo, y aquí se los leo porque nos tiene que quedar muy claro de por qué están fallando de esta manera, sobre una base científico-pericial. Fíjense, ¿qué nos dice Michel Taruco en su libro de estándar de prueba científico, en el artículo que escribe? Dice, la consecuencia es que en los casos que el juez tiende a recurrir a la propia ciencia privada, bajo la apariencia de hechos notorios o de máxima experiencia, que son base de la reforma procesal, porque eso es procesalmente lo que se considera hechos notorios, o máxima de experiencia de ellos, o ellas, ante el asesoramiento de expertos. No es posible, pero sí difícil, por ejemplo, conseguir el nombramiento de un experto que sea psicólogo o psiquiatra, o de un sociólogo que aporte al juez sus conocimientos especializados. Es más probable que el juez improvise como aprendiz de brujo, considerando que no necesita asesoramiento. Y les voy a decir lo que me dijo un juez del norte, un magistrado. Me dijo, licenciada, eso de perspectiva de género, pues yo voy a aplicar mi objeción de conciencia y no la voy a aplicar. Porque se me hace que eso es parcial y eso es cosa de mujeres y doy con estado de indefensión a los hombres, y me empezó a ir todo. Le dije, mire, esa discusión ya la tuvimos en España y ganó el discurso porque es una acción afirmativa de derechos humanos para las mujeres. Esa discusión la acabamos de tener en la Corte y ganó los feminicidios porque es exactamente, y ahí está todo el material, ustedes lo van a tener. Entonces no va por ahí. ¿Por qué? Que aún con todo este discurso estamos teniendo en aumento los feminicidios a nivel nacional, ¿ok? Entonces no es solamente lo jurídico, sino es una base psicológica, es una base social, es una base antropológica, es una base educativa, ¿ok? Y aquí entramos. Tenemos siempre un ámbito de aplicación cultural de la ley, sobre todo en la ley penal. Tenemos la ley porque tenemos que dar el principio de legalidad. Nosotros no podemos hacer nada en derecho penal que no esté determinado en la ley, en un código penal, en una ley especial. Ok, no podemos irnos más allá. Pero tenemos a veces unas costumbres muy feas. Y dicen, no, es que así resolvemos en el norte. Y digo, no, exactamente la perspectiva de género es ir cambiando esas costumbres. Y esas costumbres, ¿con qué se relacionan? Con la educación. ¿Cómo nos educan? Ya vimos. O sea, ¿cómo le puedo pedir al juez o la jueza si lo educaron como le educan a esta niña? ¿Qué les dicen a los niños normalmente en las escuelas? Usted, si le pega, pegue, ¿no? Porque si usted no pega, yo le pego. Entonces el bullying es visto como que nos hace formar el carácter, ¿no? Entonces ahí dicen, ay, y vamos con la maestra y vamos con la autoridad, y dicen, bueno,
Que lo resuelvan es cosa de niños, ¿sí? ¿Quiere ver que no? En un caso en el Distrito Federal, niño llega y le dice al papá, papá, dame 2,000 pesos, 2,000 pesos, ¿qué? ¿Por qué? Niño del sueño. Es que compré un tazo. ¿Qué es un tazo? Ya saben que es un tazo, ¿no? Que es de estos de las sabritas. Dice, y es que es el más difícil y todo, y me lo vendió mi amiguito por 2,000. No, y sabes que regrésale su tazo y todo. El papá llega el otro papá y le dice al papá, ¿usted es el papá de fulanito? Sí. Ah, tu hijo le debe 2,000 pesos también. No, pero a ver, entiende usted, es una cosa de niños, es un tazo, se siente... No, a ver. ¿A quién te va a enseñar a su hijo a cumplir su palabra? Y agarra y se levanta, era judicial, se levanta el cinturón y le enseña la pistola y dice, o nos entendemos de otra manera. A ver, hijo, ¿cuánto cuesta el tazo? Lo probó y lo obligó a pagarle el tazo. Y le dice, ya ve, enseña a su hijo a cumplir. ¿Y qué es lo que le enseñó al otro papá al niño? Una pistola, ejercer violencia y haces tu santa voluntad, aunque lo que pidas es desproporcionado, siempre vas a tener la razón si te acompaña un arma. Así de sencillo. Entonces vean toda esta base de educación de costumbres. Y luego tenemos convicciones. La gente no tiene convicción. Aunque me obligue la ley para interrupción voluntaria de embarazo en el DF, yo aplico mi objeción de conciencia como médico y no lo hago. Entonces, ¿sabes qué? Sí te puedes excusar, pero también, si se te muere la paciente, hay responsabilidades penales como médico, ¿ok? Porque en el tiempo que va, se nos puede morir, ¿ok? Y la voluntad, que también dicen que hemos tenido reuniones con políticos, ¿y qué me dice el político, la política? Dice, a ver, licenciada, bueno, dice, sí, eso de perspectiva de género, más de la mitad de la población son votos. Mujeres adultas. No, sí, dice, sí, a ver, explíqueme eso de la perspectiva de género. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero cuando llego con las niñas, ¿y niñas? No me dan votos, no pagan impuestos. ¿Y como de qué me puede beneficiar eso? O sea, políticamente, por imagen, pues es muy, muy lejano. O sea, ¿sí me entienden? Es esta parte de esta voluntad. Y cuando hablo con gente académica, que digo, es que tenemos que ver la parte política. Dicen, ay, no, yo soy académica y todo. Le dije, mira, el mejor estudio que tengas, lo mejor que tengas, te lo voy a traducir académica y científicamente, se llaman políticas públicas, pero todas esas políticas públicas dependen de algo que se llama voluntad, y que es que ese funcionario, funcionaria público, pública te firme y te diga que sí a lo que estás haciendo. Y si no te firma, aun cuando hayas ganado el Nobel de la Paz, no te va a servir de nada, porque dice, ¿y eso qué? ¿A mí qué? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre estos intereses que muchas veces tienen las personas que están en el poder. ¿Y a qué vamos nosotros? Esto que está siendo muy publicitado, la ciencia forense. La ciencia forense entendida como el conjunto de estructurado y sistematizado de conocimientos científicos, tecnológicos, en donde voy a hacer una investigación de indicio, lugar de hechos, lugar de hallazgo, y voy a presentar un resultado a alguna autoridad, no solo penal, familiar, civil, laboral, ¿sí? Tengo la psiquiatría, estomatología, toxicología, psicología, química y muchas áreas dentro de lo que se maneja las cuestiones periciales. ¿Qué busco? Bueno, busco varias cosas, no solamente en materia penal, en materia civil, familiar, laboral. Pero ¿por qué les tengo que pasar esto si no somos forenses? Aparentemente. Pero sí. Todo lo que actuemos, aun cuando ustedes no tengan el nombramiento de peritos o peritas en sus instituciones, nosotros lo recabamos en la investigación de violencia de género, porque son parte de lo que los protocolos nos piden. Recabamos hasta lo de los servicios de salud, ¿sí? Y eso nosotros lo interpretamos o lo convertimos en material forense, en pruebas científicas, ¿ok? Entonces, en algún momento, yo me especializo en feminicidios y en homicidios, desde hace 23 años. Yo me dedico a trabajar no solamente con personas que han privado de la vida, sino con las familias, también en políticas públicas. Entonces, ¿qué se busca generar con esto? Cuando yo llego a algún lugar, o me pasan un expediente, o me pasan una grabación de fotografías, yo tengo que deconstruir el antes, el después de esta víctima. ¿Por qué? Porque en esa parte de victimología forense, lo que me piden muchas veces cuando no está dada quién cometió ese tipo de conducta, dicen, a ver, ¿quién fue el licenciado? O a ver, tendríamos que analizarlo y tendríamos que buscar de tal manera de que cuando yo le dé
un perfil sea la persona adecuada, ¿sí? Porque si no estaría yo incurriendo en violación a derechos humanos y también en no siendo científica. ¿Y qué necesito yo? Lo que les decía Regina, la criminalística, esa es una parte, como disciplina que ocupa de identificar, individualizar, evaluar evidencia física mediante la aplicación de conocimientos, métodos y técnicas de ciencias naturales en auxilio y en cargo de la administración de justicia, y conste que no solo la penal. ¿Y qué tengo que buscar aquí? Las 7 preguntas de oro que les decía Regina: ¿quién, cómo, cuándo, con qué, para qué y por qué? ¿Sí? Edmond Locard nos dice que las primeras horas de la investigación son inapreciables y en tales materias el tiempo que transcurre es la verdad que se desvanece. Les platico un caso de tantos. En un caso, una joven de 17 años es sustraída, se la lleva una persona de la construcción, la tiene 2 días, la está violando durante los 2 días, la muerde de todo el cuerpo, va y la deja, la tira junto a un arroyo, un canal, en una población. Entonces se escuchan los disparos, la gente no se asoma porque es una zona donde hay narcotráfico. La chica estaba con vida, tardó como 3-4 horas en morirse y pudo haberse salvado, pero pues al día siguiente, haciendo la investigación en el lugar de hechos, dieron con el sujeto. ¿Cómo creen y por qué creen que dieron con el sujeto? El tipo de la mordida. Yo pensaría así de científicamente, pero no fue algo así como hasta de película. ¿Regresó al lugar? No, ay, me encanta, compañera, ustedes ya ven como si vemos series de televisión. Sí, el delincuente puede regresar, pero no. Pudieron dar con él porque se le cayó la credencial de lector junto al cuerpo, al depositarlo, se le cayó, lo detienen, ven la estomatología forense, la arcada de la mordida coincidía. Él ya traía antecedentes de 5 violaciones y de abusos sexuales. ¿Pero qué creen que pasó con este señor? ¿Ustedes qué se imaginan después de lo que les acabo de platicar? ¿Qué habrá pasado? Salió libre. Exactamente, salió libre porque el juez consideró que no había los elementos suficientes. Pero llegan y me dicen: mire, licenciada, encontramos antecedentes. Y yo pensé, bueno, a ver. Sí, mire, esta víctima llevaba 5 averiguaciones previas iniciadas por abuso sexual en el transporte público. Digo, sí, como todas las víctimas que conozco en el Distrito Federal también. Dice, sí, pero ya vio, o sea, de qué manera se vestía. Y vea, cuando la privaron de la vida, minifalda, escote, dije, se viste como cualquier joven de su edad. Entonces, ¿qué esperaba? Que dijera, no, sí, miren, por la forma de vestirse. Claro, dije, no, a mí esos antecedentes no me sirven. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una víctima provocadora. O sea, si nos damos cuenta de hacia dónde va el discurso. O sea, eso, a mí yo pensé que me iba a dar de la persona que estábamos investigando, no de ella. Entonces, en algún momento, esta parte de cómo construimos es muy importante. Una víctima que la privan de la vida en instalaciones universitarias. Cuando tiran el cuerpo, todo iba bien hasta que la defensa permeó a medios de comunicación que andaba con la persona que la privó de la vida, lo cual no era cierto, pero aún así, aunque eso hubiese sido, no tenía razón de ser, porque se iba a casar. ¿Qué detonó a este señor para matarla? La mataron entre 2. Que ella se iba a casar, entonces en el momento que le dijo fue cuando la privó de la vida. Y en algún momento no había ni un solo antecedente por escrito en toda la universidad de que este señor la hostigara. Entonces me dicen, pero sí, oiga, dice, ¿ya vio, licenciada? Se puso a trabajar con él, si lo hostigaba, ¿cómo fue? Le dije, porque ella tenía necesidad y porque le da empleo a más de la mitad de la facultad, ¿sí? Tiene una constructora a su familia. Entonces, vean, y se quedó así. Y me dicen, no se preocupen, la vamos a ayudar. Me llenaron 2 camiones de testigos, 2 camiones de la universidad de testigos.
A esa persona la sentenciaron a 45 años de prisión, el otro se nos dio la fuga a Estados Unidos porque su tío es judicial, era jefe judicial en el Distrito Federal, y estamos todavía viendo lo de la extradición, imagínense, pero el que la privó de la vida a 45 años. Entonces cuando empezamos a ver los antecedentes de toda esta construcción, ¿qué es lo que vimos? Fíjense, 120 recados dejados en la contestadora, porque gracias a Dios no los borraban, un montón, una bolsa completa de cartas muy obsesivas, porque las tuvimos que analizar y leer y clasificar. Entonces me decían, ¿ya ve? Le dije, sí, ya veo. Dice, ¿por qué no denunció? Le digo, ¿usted no ha visto las novelas? Se me queda, dice, ay, no sea chistosa, licenciada. No, le digo, ¿cómo son las novelas? No, el hombre rico pretende a la mujer pobre y le está haciendo un favor, y es una galantería y es un honor que él haya tenido estas conductas. ¿Por qué cree que no denunció? Porque no lo visualizaba como un riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de esta idea romántica vean todas las novelas. Hasta me sacó de onda la de Gloria Trevi, que la impresión es de Amor Libre, creo que se llama, que ella es taxista. Entonces dije, pero sigue siendo el mismo cliché porque Raúl Soto, Gabriel Soto es rico, ya saben, no todo el cliché. Entonces, en algún momento nos empezamos a dar cuenta de que dicen, pues no, o sea, ¿por qué se va a quejar? Oye, le está haciendo caso. O sea, estamos reproduciendo culturalmente. ¿Por qué les comento esto? Porque también, por ejemplo, en las tesis doctorales o de maestría meto cuestiones de las culturas, cuestiones antropológicas, sociológicas. Me auxilio de sociólogas, antropólogas, de profesiones como antropología, sociología, trabajo social. ¿Y qué pasa? Cuando les digo, a ver, miren, se espantaron por la canción de Alejandro Fernández de las Margaritas con penca de nopal, y tiene otra más fea, aunque la canta muy bonito, la de Mátalas. Ustedes escuchan la canción de Alejandro Fernández así, como de tarea para ustedes, la de Mátalas, que hasta el jefe de gobierno la estaba tocando en su campaña. Dije, esa es una canción feminicida, y ahí bailándola todavía, pues no, ¿verdad? Entonces es Mátalas a besos y caricias y todo, y me dice, ¿no te gustaría que me mataran Alejandro Fernández? Y digo, a mí me gustaría que me mataran así, de ninguna manera. O sea, me gustaría morir de edad en mi cama y después de venir rodeada de mi gente querida, y yo, sí, ¿no? Y con las mariachi. Digo, así quisiera morir. Digo, si me das así, pero no que, dije, me maten a besos o a papachos o abrazos. Dice Alejandro Fernández, quien sea, es violencia, ¿sí? Es violencia feminicida. Dicen, hay que exagerar. No, le digo, porque esto permea la cultura. Digo, si tú como académica o académico piensas así, ¿cómo crees que me interprete a alguien que no tenga esa formación? Porque el amor es dolor. El amor puede representar muerte, y estos dos de amar es lo mismo que odiar. Y ya lo vimos, es que le gustas, es que te quiere, y hasta la niña se le queda viendo como que no le suena lógico dentro de su parámetro, pero se lo dice a su mamá y además todo el mundo se lo reproduce, pues tiene que retomarlo. Criminalística, ahí vemos varias cosas que se retoman. Criminalística de campo, balística, fotografía forense, explosiones, incendios, sistemas de identificación, hechos transitorios, documentología y técnicas forenses de laboratorio. ¿Qué hago, por ejemplo, en criminalística de campo? ¿Qué hago? No es escena, es lugar de... Lo de escena es así como un poco hollywoodesco que hace. Es protección de los indicios, tengo que fijar los indicios, tengo que ver cómo están distribuidos, recolectarlos y preservar ese lugar, pero sobre todo tengo que basarme en la observación. Pero ahí es donde viene el problema. ¿Cómo observo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros las prácticas? Pongo un lugar de hechos o un lugar de hallazgo, pongo un maniquí y recreo un feminicidio. Entonces digo, descríbanmelo. ¿Y saben qué es lo que me describen todas las personas? Dicen, es que no soy perito. No, descríbeme lo que ves y cómo lo ves, o cómo lo ves. ¿Y qué creen que es lo que me describen? Ahorita les enseño el lugar de ellos. Bueno, estos son especialidades de laboratorio y de cuestiones forenses. Todo esto lo tienen en su página 55. Y cuando yo me pregunté de veterinaria, ¿por qué? Porque hay fauna cadavérica, hay cosas que tienen que ver con los ratones, hay mucha fauna que devasta y animales de carroña.
Nos tocó ir por un cuerpo a Veracruz, se lo comieron los cocodrilos y tuvimos que determinar exactamente con el área de veterinaria por qué le faltaban partes, porque decían, ¿no sabes qué? Fue un cereal y se llevó las partes por no se los comió el cocodrilo. Entonces es por la mordida, no lo serruchó el cuerpo, se lo comió el cocodrilo, porque la mataron, se la llevaron del DF, la matan en carretera y tiran el cuerpo en Veracruz. Todas esas periciales que ustedes ven ahí, el Consejo de la Judicatura, desde la actuaría hasta la zoología, acepta 135 periciales, entre ellas la victimología, la criminología, la psicología forense, la grafoscopía, la grafología, toda una serie. Eso es lo que oficialmente consideran. Y esto, ojo, es muy importante porque ahí les va un dato. Ustedes, si me da tiempo, al final regresando de comer les muestro. Ustedes escucharon el caso de Calva Cepeda, el poeta caníbal, el caníbal de la Guerrero que se comió a una de sus víctimas, bueno, comió parte de una de sus víctimas. Les quiero enseñar el estudio forense, el estudio criminalístico, el criminológico de perfilación. Nosotros oficialmente no tenemos perfiladores, y si no existe oficialmente, ustedes escucharon el caso Mario Besares, la muerte de Paco Stanley, por eso se perdió ese caso, porque en ese tiempo el procurador hizo algo que eran los peritos polifuncionales por acuerdo. ¿Y qué implicó esto? Que estos peritos eran fotógrafos, recogían pelos, fibras, y fijaban lugar de hecho, fijaban lugar de hallazgo. ¿Y qué pasó? Que cuando la defensa vio, dice, oye, el perito que me recogió los pelos es el mismo que tomó las fotos y todo. Sí, dice, es que son peritos polifuncionales. Dice, a ver, espérate, eso no está en la ley, eso no está oficialmente. Entonces, el resultado es que Besares está fuera, ¿ok? Entonces, si no tenemos perfiladores, ¿cómo es que me dieron un peritaje de perfilación? ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Es preocupante o no es preocupante? Ok. Entonces, puede pasar como eso. ¿Ustedes ya lo vieron? Que nos pasó en el INPE, y no les digo quién, pero ya saben quién, que llevó las pruebas de que había sido fraude. Bueno, pues ahí está. Llevó los patos, puercos, cabras para demostrar que habían regalado animales. Pues sí, pero le regresaron sus patos, puercos, cabras y sus caballos, y ¿sabes qué? Eso no podemos, prepáramelo como prueba jurídica, porque no es nada más, no, imagínense de todo lo que se llenarían los tribunales, ¿no? ¿Para qué les cuento? Entonces, las gallinas, pollos, miren, es más, hasta se le llevaron la jaulita, si ustedes se dan cuenta, le hicieron su corralito a los chivitos. Entonces, pues esa no es la idea, ¿no? Vean, con la criminalista y la médico forense hacemos eso, hacemos esas prácticas. Vean, la mujer está vestida de esta manera, y la forma en que me la describen y la situación en la que me hacen las hipótesis de lo que pudo ser, lo primero, lo que comúnmente me dicen, sexo servidora. ¿Por qué? Dice, vea, sí le digo, no, dice, vea la maestra, sí lo sé, porque es un caso que tuvimos que ver. Dice, dice, es que una mujer normalmente no se viste así. Le dije, pues no sé. Dije, yo conozco muchas mujeres que se visten así, no son sexoservidoras, ¿ok? Entonces dice, digo, ¿y qué tal si iba a la playa? O a lo mejor estaba mal de las hormonas, ya estaba en su menopausia, no sé, tenía mucho calor. Se me quedan viendo así, dije, no, es que, y ahí dice, pero usted también está reproduciéndolos. No, le digo, es que necesitamos ver toda la circunstancia para no estigmatizar, ¿sí? Y vean esta parte. Cuando empezamos a construir, esto implica que sea feminicidio, o sea homicidio, o sea cualquier otra cosa. Platicarles otro caso. En un caso en donde se encuentra a una mujer, a un bebé, muertos en un río, se inició la averiguación por feminicidio. Y lo que dijo usted, compañera, y por aquí también, que hace un feminicidio la misoginia, el odio hacia las mujeres. Esa es la parte subjetiva, que es muy difícil de probar. Si el animus decandi, que es la intención de matar, es difícil probar, más la misoginia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice, cuando se empezó a analizar el caso, dice, ¿sabes qué es un feminicidio? Porque la ahorcaron y la tiraron al agua y le dieron un balazo. Y sucede que cuando, así lo registran, cuando aparece
el marido, tuvieron que reclasificar el delito a homicidio calificado. Les platico por qué. El marido tenía un puesto en el mercado y empezó a vender mucha fruta. Entonces la competencia se enojó, que eran dos, porque vendían lo mismo, y él vendía más. Entonces, ¿qué hicieron? El señor venía siempre con su bebé y con su esposa por el camino y lo interceptan estas dos personas, lo bajan del coche, a él le dan un balazo, lo tiran, porque él no se murió, porque se atoró en unas ramas. Entonces eso le sirvió para no ahogarse. Pero la mujer sí la asfixiaron, le dieron el balazo y al niño lo tiraron al agua. Entonces me dice, pues sí, feminicidio porque es una mujer. No, le digo, porque entonces vamos a perder, porque toda la investigación va en el sentido de que fue una venganza en contra de él y que a ella no la mataron por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misoginia es por el solo hecho de ser mujer. Entonces, si no, nos pasa como en Ciudad Juárez. ¿Y qué riesgo voy a correr? Que en algún momento pueda hasta salir libre por esta cuestión tan sencilla. Pero hay una mujer muerta, le digo, sí, pero si yo no compruebo y no lo hago de la manera adecuada, esto me puede dar resultados muy distintos. Y además, desde un punto de vista estadístico, porque ustedes vieron la problemática con las estadísticas, voy a meter en un cajón lo que va en otro. Y eso a nivel de políticas criminológicas va a ser distinto. ¿Por qué? Porque esto es un punto importante. Y en cuanto a, ustedes vean aquí, esto es con la criminalista, aquí estoy, con el médico forense, armando el lugar de hechos y el lugar de hallazgos. ¿Qué teorías vamos a tomar nosotros desde un punto de vista jurídico, criminalístico y de género para todos estos temas? Teorías que tienen que ver con Alda Facio sobre género y derecho, Leonor Walker, que es psicóloga, Alda Facio es abogada, Leonor Walker es psicóloga, que habla sobre ciclo de violencia y síndrome de mujer maltratada, Marifrancis Goyen, que es psiquiatra y victimóloga, que nos habla sobre acoso moral, ¿sí? Y Marcela Lagarde, que es antropóloga social, que hizo la base de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene un libro que es su tesis doctoral, y en Madresposas, Putas y Locas, la forma en que se construyen las mujeres. Es un ladrillito así, está muy bueno, si lo quieren ver, de la UNAM, va en segunda edición. Luigi Ferraioli con Garantismo Penal y también con lo que es igualdad y diferencia de género, que eso se los paso si lo quieren, también se los voy a subir a plataforma. La doctora María de la Luz Lima con Derecho Victimal, Diana Russell, porque tiene el tema específico de feminicidios, a través de cómo las políticas públicas se van construyendo para generar esta violencia estructural y este caldo de cultivo para los feminicidios, y cómo esta base cultural nos lleva no a la protección de las mujeres, sino a la eliminación de las mujeres, no desde un punto de vista político, sino físico, ¿sí? Como instituciones y como autoridades. Titularidad y ejercicio de derechos de niñas y adolescentes, de la doctora Mónica González Contró, que esto es específico para niñas y adolescentes. ¿Qué otras teorías tomamos aquí? El síndrome genovés de indiferencia social, lo que ya les había platicado, el síndrome de Estocolmo, que tiene a partir del caso de Patricia Herzl, que es secuestrada y que luego se une a sus secuestradores. Bueno, esto se utiliza también para la violencia de género, porque dicen, ¿por qué no lo deja? Oye, hasta se sumó y hasta ayudó a matar a otras mujeres. Bueno, porque va en esta tónica, ¿sí? Y entran en esta dinámica con este tipo de argumentación. La teoría del techo de cristal, que está considerada dentro del protocolo de feminicidio, y el síndrome de estrés postraumático, que viene en el DSM-4, en el manual de psiquiatría, que trabajan tanto psicología como psiquiatría. ¿Y a qué se resume esto? Miren, en la página 61, si ustedes ven parte de lo que el Poder Judicial muchas veces establece, bueno, ¿a qué se resume? Esta tesis se supone ya no se utiliza, pero van a ver que sí. Un homicidio con brutal ferocidad, ausencia de motivos aparentes para que se integre esta calificativa. Por eso es tan delicado lo de feminicidios. Dice, se aprecia que el homicida y entre el homicida y la víctima hubo una relación de amaciato, la cual, poco tiempo antes de los acontecimientos, dio por terminada aquella, abandonando el domicilio común, que aunque después de la separación
El activo siguió buscando a la ofendida, negándose esta a seguir viviendo con él, y que según la manifestación del propio activo, vertida desde su primera declaración, después Oxis, el día de los acontecimientos, le hizo saber que ya tenía otro hombre. Este conjunto de circunstancias, que aunadas al rechazo del apasivo hacia su victimario, no dejan margen a duda de que la conducta delictiva de este fue un momento dado por motivos de ira. ¿Y si se dan cuenta cómo de ira o de brutal ferocidad baja socialmente a una calificación menor? ¿Por qué? Pues le dijo que tenía otro hombre, y rechazos y rechazos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Cuando estamos viendo antecedentes en los bancos de datos de violencia contra la mujer, cuando hicimos una ficha en el estado donde estábamos trabajando para generar un indicador estadístico, a la mujer le preguntábamos el tipo de relación que llevaba, y al hombre igual. Y me pregunta uno de los funcionarios, oiga, dice, pues es que no está preguntando lo mismo. Le dije, tiene su razón de ser. Ella me dice que ya no son novios, él me dice que sí son novios. ¿A quién le creo? Tengo que investigar, ¿no? Pero cuando investigo, ella ya andaba con otro muchacho y la mató. Hay algo que en la ley se llama celotipia, que ya está calificado legalmente y que psicológica y psiquiátricamente lo puedo calificar dentro de estos temas. Ay, dice, lo mató por celos, o la mató por celos. ¿Sí han oído eso, no? Y que es tan común de cómo nos lo enmarcan en los titulares. No un homicidio en estado de emoción violenta, o homicidio pasional. Y que me pongan pasional, le baja jurídicamente un montón de cosas, estos homicidios pasionales. Porque ¿qué implican las pasiones? A la interpretación del imaginario colectivo. Amor. Las pasiones son de dos. Y bueno, ¿qué tipo de pasiones despertó? Y también ¿qué tipo de conducta sexual tendría la víctima para eso? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de cómo vamos? Y vamos a ver porque en sentencia del campo algodonero permea esto. Peritaje con discriminación. Esto lo tomo del libro de Crímenes en estado de emoción violenta, Ricardo Guzmán Wolfer, editorial Borguard, su segunda edición, 2012. Fíjense, la perito que les dije, ella es psicóloga, en ese momento era la jefa del área de psicología en la Procuraduría. Dice, el alumno, bueno, el maestro, dice, o sea, al evaluar la historia del sujeto, la historia de vida o la historia de ese día, tal vez en la mañana su mujer lo corrió de la casa, luego lo despidieron del trabajo, su equipo de fútbol pierde, entonces le hacen un gesto y ahí descarga todo. El hombre está justificado para eso. Este asunto, la imputabilidad es disminuida, complicado de estudiar y es muy útil para efectos de política criminal. Como conductor, esto es en hechos de tránsito, dice, siempre pienso que si alguien me baja y me insulta, voy a poderme controlar, pero si ese día no me puedo controlar, bueno, ¿qué pasa, no? Ella dice, desde un punto de vista psicológico, la emoción violenta se puede dar cuando la realidad supera las expectativas del sujeto. ¿Qué responde la psicóloga? Dice, podría ser un factor que ayudara a determinar qué aconteció el día de los hechos, cuál era el estado anímico el día de los hechos. Por ejemplo, ahí va el ejemplo, dice, las mujeres en periodo menstrual tienen una alteración bioquímica y esta alteración en algunas les puede provocar irritación, enojo y hasta hacerlas reaccionar de manera violenta. A otras mujeres las deprime. Y si me hace un peritaje en este sentido, cuando dice se vuelven violentas, se tornan agresivas, se irritan, gritan. Y no me extraña cuando alguien ve a una mujer alterada y dice, no, espérate, ha de andar en sus días. ¿En qué días? ¿No? Porque hay que ver la edad de la mujer y qué días anda, ¿no? Pero vean esta parte. ¿Se acuerdan de la transformación de la mujer lobo por la luna llena? Así me siento a veces con estas argumentaciones. ¿Por qué? Porque digo, a ver, y pasa lo mismo que les decía con el aspecto endocrinológico, que matan por todo lo que ya les argumenté. Entonces digo, ah, caray,
tengo que estar checando, ¿no? Pero imagínense qué implica que yo le dijera a la mujer, ¿sabe qué? Permítame hacerle un estudio endocrinológico hormonal, a ver cómo anda de las hormonas. Primera sería un violatorio de derechos humanos, porque todos esos son datos biométricos, ¿sí? Y desgraciadamente no tenemos una regulación en datos biométricos que tiene que ver con nuestro derecho a la intimidad y nuestros derechos humanos fundamentales. Entonces, en todos lados, nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Derecho pasamos lista con dato biométrico, en el INACIP igual, y les dije nada más que les falta un pequeño detalle legal. ¿Cuál? Les dije, yo no les he firmado la autorización para utilizar mis datos biométricos y firmarles así. Ese es institucional y si no, no le pagan. Le dije, sí, pero ante todo soy abogada. Ah, conflictiva, ya no le vamos a revisar. Sí, pero perdón, soy abogada. Digo, si vamos a violar derechos humanos como institución, nada más me avisan para ver dónde te pongo una paro. Entonces dicen, no, es que es exagerado. No, le digo, es que si, tienen mi huella. Dice, y si la siembran en algún lado, ay, no, dice, o sea, que no, le dije, tienen mi huella. Claro que pueden hacer maravillas. Le digo, ¿no ven si es ahí? Si se puede, claro. Le digo, claro, y digo, no tengo autorización. No, es que en serio, en esto, yo tengo una regla también de seguridad. Yo tengo una clave de trabajo con las víctimas. Con esa clave, como son víctimas en riesgo feminicida, solamente ellas y yo conocemos esa clave. Cuando ellas, tengo siempre mi teléfono las 24 horas del día abierto. Y normalmente siempre estoy revisando, porque no sé, normalmente es en la madrugada cuando se presentan los riesgos feminicidas, por lo menos en el Distrito Federal, para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato siempre de buscar un punto de apoyo, porque no hay esta sensibilidad de ya es noche, no. La víctima habla cuando necesita. ¿Por qué? Porque he tenido víctimas que van desde otras entidades federativas que están huyendo porque contrataron sicarios para matarlas, que ya el marido está relacionado con el delincuencia organizada. Entonces es tan importante que muchas veces, si no se tiene esta perspectiva, cómo permea el proyecto de vida de la víctima. Por eso la argumentación es importante. Sí. Delincuencia organizada, sí. Sí, no son calificados porque están relacionados con. Mire, exactamente así eso voy. Cuando empezamos a hacer los estudios, porque por eso también como lo de los maras, empezar a ver lo que es diferente la forma. Por ejemplo, dicen, es que le dio 80 balazos. Digo, no solamente son los 80 balazos. En una región, un feminicidio, a la mujer, porque se llevan al hombre, se llevan a la mujer. Al hombre le dan 80 balazos. ¿Pero qué le hicieron a la mujer? La mujer estaba embarazada, tenía como, pues ya prácticamente estaba término. Entonces, a ella, viva, porque nos los determinó el patólogo y el médico, la médica forense, a ella viva la serrucharon de las manos y la serrucharon del cuello. Estaba con vida. Pero antes la torturaron. O sea, dice, alguien, ¿por qué no la mataron? Dice, pues de todo modo la mataron. No, porque esto es un feminicidio. Pero es de delincuencia, sí, pero es un feminicidio. ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje mandaron en la región a eso? Mujer, te metes a esto, que son roles totalmente masculinos, ¿sí? Y se tiene que manejar el protocolo de feminicidio por la forma de privarla de la vida. Y ahorita lo vamos a ver porque a veces nos casamos con esta idea a nivel forense y a nivel judicial y todas estas áreas con cómo deben de estar los cuerpos. Miren, hemos tenido casos en donde el cuerpo, ustedes lo ven aparentemente y dicen, no, pues es una muerte natural, es más que un suicidio. Y hay cosas tan sutiles como que solamente la patóloga o la médica o el médico forense pueden ver y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí en la boca, y el grafólogo me dice, ¿sabes qué? Es que aquí por la escritura yo veo que fue obligada por estos rasgos. Dice, y el patólogo me dice, le agarraron la cara, hicieron que se lo tomara ella con la mano, así obligada literalmente que se tomara, ¿sí? O dice, ¿sabes qué? Se disparó en la cara con una escopeta. Digo, no, también las mujeres tienen cierta forma de privarse de la vida. Y decía alguien, hasta
En eso la mujer cuida la estética. Y aunque no lo crean, tienen también esto perspectivas de género. Dicen, bueno, en algún momento había una región donde las mujeres se mataban con raticida. Es la forma de suicidarse, ¿no? Entonces decían, por eso nos brincó cuando dicen, es que se disparó en la cara con una escopeta. A ver, espera, toda la región, la forma del suicidio es esta. Entonces se averigua y dicen, no, la primera de la vida fue la escopeta. Ya con la forense, la mecánica de después, bueno, toda la parte de criminalística, dijimos, pero es investigar, irnos más allá, profundizar. ¿Por qué? Porque si no implica de que les decía, de un cajón de homicidios pasar al de feminicidios sí tiene implicaciones, no solamente en la punibilidad o en la pena. Porque recuerden que un feminicidio, aún con la reforma constitucional que dice que no puede exceder de más de 50 años, hay feminicidios que se van a 70. Hay estados de la República, faltan de tipificar como 3 o 4 estados, pero ya prácticamente todos los estados de la República tienen feminicidio. Y ojo, no hemos bajado los feminicidios, al contrario, han subido. Pero ahora es como lo registro. Vean, esto que tenemos aquí es el Banco Nacional de Datos Especializados de Violencia contra Mujeres, se llama el Banaviv, y se alimenta de todas esas instituciones, desde CEP, PGR, Secretaría de Seguridad Pública, CEDESOL, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el DIF, el Instituto Nacional de las Mujeres y los mecanismos de adelantos para mujeres en entidades federativas. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar la información procesada en las instancias involucradas de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia de género a fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres. Estos objetivos tienen que ver con hacer investigación cualitativa, cuantitativa en violencia de género. Pero vean, ¿qué implican? Indicadores. Ustedes vean los indicadores en la página 65. Esos indicadores son muy generales, no me sirven, porque ese también se los paso, ¿sí? Ahí en la información. No me sirven, ¿por qué? Porque en algún momento tengo que ver el parentesco, si fue por violencia familiar, si fue por relación de noviazgo, el tipo de violencia contra la mujer, el lugar de la violencia. ¿Y qué busco con esto? Busco generar los datos en donde yo pueda hacer prevención y focalizar toda la prevención antes de que suceda, con sistemas educativos, con sistemas sociales o con intervención directa policial, ministerial o judicial, ¿sí? Pero esto no lo podemos generar aún porque no está completo. Y ahora vamos a ver la triste historia de todo lo que les dije, por eso vamos de manera deductiva. Se supone que con todo esto que ya les he dicho debió cambiar nuestra ideología. Bueno, botón de muestra, Código Procesal Penal del Estado de Chiapas, de nueva publicación, del 9 de febrero del 2012, que nos dice cómo se van a regir los principios de este proceso penal acusatorio adversarial. Dice, las disposiciones de este código son de orden público, de observancia general en todo el Estado libre y soberano de Chiapas. Con esta finalidad, el proceso penal será acusatorio y oral. Las audiencias se regirán por principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y todo lo que determina el código. Pero dije, cuando vi reforma, dije, a lo mejor aquí se incluye la perspectiva de género. El 17 de mayo del 2012, ojo, los principios que rigen el presente ordenamiento son la igualdad, la no discriminación, el respeto a la dignidad, a la libertad de las personas. En ese sentido, cuando hablemos en el código y se utilice el genérico masculino por efectos gramaticales, se entenderá que se hace referencia a las mujeres y que el hombre es también por igual. En ese tenor, los nombramientos que para tal efecto se expidan deberán referirse en cuanto a su género. Y ojo, hay algo que la CONAVIM, que es el Consejo Nacional para Prevenir estas cuestiones de victimización para mujeres, creo que se llama lenguaje de género, un manualito muy bonito, y esto lo tienen que cumplir todos nuestros, desde que damos clase, desde que escribimos, desde que damos una sentencia, desde que nos dirigimos a la gente, porque si no quiero decir profesoras, profesoras, profesorado, alumnos, alumnas, alumnado, ¿sí? O depende de lo que quiera. Si quiero hacer una acción afirmativa, mujeres, hombres, niñas, niños, mujeres adultas mayores, hombres adultos mayores, ¿sí? Anteponiendo siempre a las mujeres. Dicen, ¿por qué pone primero a las mujeres? Porque es una acción afirmativa que debo de hacer
dependiendo de lo que estoy haciendo o el tema que estoy tratando. A nivel legislativo, de violencia, el código de familia, dependiendo cómo lo voy a tratar, ¿sí? Pero vean ahí, eso es discriminación y ese no es lenguaje de género, no, y todos los códigos procesales me he encontrado cosas que aquí nos iríamos de vista. ¿Qué hora tienes por ahí? Les paso algo antes de irnos a la comida para que vean y dimensionemos de la parte que les... ¿Qué les leo de lo que es la perfilación? Nada más les pido algo. Aquí en este papelito, si se pasan uno, me ponen su nombre completo. Por favor. Ahí está. Esto es lo que me pide como criminóloga y como victimóloga y normalmente nos piden. La policía investiga más de 18.000 homicidios por año. Pero solo en los casos más difíciles se recurre a un selecto grupo de investigadores entrenados para sondear el comportamiento criminal. Viajan a la mente del delincuente para buscar pruebas. Para este empleo solo es necesaria una abrumadora fascinación por la psiquis de los delincuentes. Somos especialistas en perfiles criminales. En la mente de los psiquiatras forenses. 18 de noviembre de 1991, Conway, Carolina del Sur, víctima Crystal Todd. Pues las preguntas eran, ¿quién haría esto? ¿Quién trataría tan brutalmente a esta joven como para apuñalar su cráneo, cortar su garganta, mutilar su cuerpo luego de matarla? Yo me preguntaba, ¿qué buscamos aquí? Es temprano en la mañana en Carolina del Sur. Dos cazadores tropiezan con una espantosa escena. Una joven yace muerta en una zanja a un lado del camino. Su cuerpo fue apuñalado 35 veces. La víctima es Crystal Todd, de 17 años de edad. Logran identificarla gracias al anillo de su escuela. Tenemos un homicidio, una mujer en una zona pantanosa. Se llama a escena al capitán David Caldwell, de la División de Perfiles Criminales de Carolina del Sur. ¿Por qué alguien le haría algo así a esta joven? Era una persona muy amable, muy sociable y querida. No debía ser víctima de un crimen como este. Crystal Todd estudiaba en la Escuela Superior Conway. Tocaba piano en su iglesia y soñaba con ir a la universidad. La pequeña comunidad queda aturdida por el brutal asesinato de uno de sus hijos y exige respuestas a la policía local. Cuando podamos moverla, buscaremos otras huellas. Cuando llegué a la escena, intenté imaginar lo primero que oyó la víctima, lo primero que vio, cuando supo que estaba en peligro. ¿Y su sostén también está rasgado o no lleva zapatos ni calcetines? Tan pronto puedas, toma unas fotografías aquí, así podemos verlas luego. Los oficiales de policía generalmente buscan pistas y siguen eso por siglos. Pistas como huellas dactilares y evidencias físicas. David, por otro lado, busca en la mente del individuo y toma en cuenta el comportamiento de otras personas que cometieron actos similares. Vimos a una joven de 17 años de edad en una zanja. Estaba totalmente expuesta, no estaba oculta de ninguna manera. David nos informó que eso indicaba cierta desorganización, que el asesino se podría haber tomado 2 minutos más para ocultar el cuerpo, de manera que nunca lo encontraran. Muy pronto llegué a la conclusión de que quien asesinó a Crystal Todd no pensó que sería un sospechoso. Si hubiera pensado que sería sospechoso, se tomaría un poco más de tiempo para ocultar el cuerpo. Eso creo. La autopsia confirma que Crystal fue violada y apuñalada repetidamente. Su cuerpo fue mutilado luego de morir. Se extrae una muestra del semen del sospechoso del cuerpo de la joven. David Caldwell repasa la última hora de Crystal, comenzando en el estacionamiento de la escuela, donde hallaron su auto. No creo que haya sido un extraño. Principalmente
porque parecía que ella había dejado el automóvil allí, se había encontrado con alguien y se había ido. Con quien se haya encontrado allí debió sentirse cómoda con él, como para irse juntos. Es decir, no había nada que temer cuando ella se fue de aquí. Por cierto, no es imposible que alguien viniera por aquí, la viera esperando a un amigo, bajara de su auto o camioneta, la raptara y se fuera con ella. Es una posibilidad, pero debemos determinar lo que es probable, porque eso es lo que hacen los especialistas en perfiles. Analizan las probabilidades de lo sucedido. Basado en casos similares, Caldwell sabe que este tipo de asesino por lo general tiene entre 20 y 30 años de edad. Me gustaría reunirme con el comandante. En este caso en particular, bajé la edad del culpable a 20 años porque sentí que la víctima conocía a esta persona. Y también había cierta imprudencia que no hablaba de la madurez y sofisticación que normalmente atribuiría a una persona de 30 años de edad. Pensé que quien hubiera matado a esta joven seguramente habría cometido violaciones antes. Es decir, uno no se levanta un día y de pronto rapta a alguien para violarla y asesinarla. No es así como uno se inicia en el mundo del crimen. Solo 7 días después de llegar a Conway, David Caldwell elabora su perfil. Él piensa que el asesino de Crystal Todd es un hombre blanco de unos 20 años. Es amigo de Crystal y vive en un radio de 8 kilómetros. Tuvo problemas con maestros, amigos y especialmente con la ley. Por cómo golpeó el cráneo de Crystal, Caldwell piensa que el asesino es fuerte y posiblemente trabaje en la construcción. Y basado en su experiencia anterior, Caldwell piensa que una vez en custodia, se necesitarán de 4 a 6 horas para conseguir una confesión. La primera reacción al perfil fue de asombro, porque habíamos estado buscando por todas partes sin llegar a nada. Estrechando el foco de la investigación, Caldwell propone un singular método para ubicar al sospechoso. La mejor evidencia física que teníamos en este caso era el semen extraído durante la autopsia. Así que sugería a la fuerza operante que comenzáramos identificando a los hombres dentro del círculo de conocidos de Crystal que coincidieran con la descripción que había hecho. Me dije, estamos buscando a un muchacho de pueblo, entonces empecemos con eso. Durante los siguientes 3 meses y con el uso de la agenda telefónica de Crystal, los detectives localizan a muchos de sus amigos y conocidos. Toman 51 muestras de sangre y las primeras 50 resultan negativas. Recibimos un llamado del especialista en ADN que nos preguntó quién es Johnny Kenneth Register. Su ADN coincide. El señor Register era conocido de la familia. Había salido con Crystal en varias ocasiones y se habían conocido durante toda su vida. El día en que le extrajeron sangre, esa tarde en particular, visitó a la madre de la muchacha muerta y le dijo que la policía cometería un error, que arrestarían al hombre equivocado. De hecho, la noche en que se reportó a Crystal Faye Todd como desaparecida, fue la primera persona a quien llamó Bonnie Faye Todd para preguntar si sabía algo sobre el paradero de su hija. Para decir que el señor Register era conocido de la familia, citaré las palabras de Bonnie Faye. Cada vez que la policía me preguntó quién era la persona más cercana a Crystal, siempre dije que Ken Register lo era. El equipo de trabajo estudió con más atención la relación de Register con Crystal y todos nos sorprendimos al saber que había cargado su féretro en el funeral. No es algo que se ve a diario. Recuerdo haber pensado, no puedo esperar.
Quiero saber qué sintió al cargar a su víctima hasta su tumba. El 23 de febrero de 1992 se cita a John Register para un interrogatorio. Le dice a la policía que se había encontrado con Crystal en el estacionamiento de la escuela aproximadamente a las 11:15 p.m. También dice que condujeron hasta un sendero y tuvieron sexo y que Crystal enfureció al descubrir que él no había usado un condón. Según Register, lo amenazó con acusarlo de violación si quedaba encinta. Conforme al perfil de David Caldwell, 5 horas y 10 minutos después, John Register confesaba el asesinato. Según el señor Register, sacó un cuchillo de la gaveta entre los dos asientos de su automóvil y apuñaló a Crystal mientras ella intentaba salir para vestirse. Dijo recordar que la apuñaló 1 o 2 veces y después de eso no recuerda nada más hasta que arrastró su cuerpo a la zanja y lo arrojó allí. La exactitud del perfil de Caldwell es asombrosa. Él había dicho que se trataría de un hombre blanco de 20 años de edad. John Register es blanco y tiene 19 años de edad. Vive a solo 5 kilómetros de Crystal Todd. Trabaja en la construcción y es un amigo cercano de la familia Todd. Yo predije problemas psicosexuales y descubrimos, por supuesto, que él había hecho llamados telefónicos amenazantes y obscenos a mujeres. Había sido arrestado por comportamiento indecente. Sin el perfil de David Caldwell, no hubiéramos extraído sangre de todos los hombres que la conocían, de su círculo íntimo. Así que probablemente John Kenneth Register hubiera asesinado otra vez, algo que el señor Caldwell predijo, que Register asesinaría otra vez. Cuando pienso en John Kenneth Register, pienso en un asesino en serie. Creo que John Register era un asesino en serie y lo atrapamos luego de su primer asesinato. Por el asesinato de Crystal Todd, John Register estará en prisión durante el resto de su vida. Bueno, pues eso es lo que yo hago, ¿sí? Por eso estoy estudiando psicología, porque con perspectiva, teoría de género, he resuelto ahorita con esos 5 casos, a sentencia firme condenatoria. ¿Y qué implica también? ¿Por qué? Porque el elemento de género me implica un instrumento forense de investigación. ¿Sí? Imagínate, no es nada más, no solamente lo he utilizado en materia de violencia sexual, también me sirvió para resolver un caso de robo serial de 12 taxis. Entonces, en algún momento, cuando hice este planteamiento, eso fue en el Distrito Federal, me dice el Ministerio Público, ay, dice usted, eso es como de serie de televisión. Cuando le pedí el apoyo con policía, que me proporcionara ministerial, para detener a las personas que dije, es que nos está extorsionando y creo que es ella, dije, y creo que la mujer es quien es la jefa de la banda, de 6 agarramos 4 y están condenados a 25 años. No me prestó policía, los detuvimos con 2 policletos, son policías en bicicleta, y bueno, sí salieron en la televisión, y después de la labor de inteligencia y no sé qué, digo, a ver, les voy a pasar la lista, les digo, pues no, que era ciencia ficción. Entonces dije, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo adivinó que era la mujer? Le dije, por los estudios. Y ahí les recomiendo un libro porque ese me ayudó a resolverlo. Es Cómo elige un delincuente a su víctima, del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Chéquenlo. Y yo utilizo los libros para resolver casos. Ay, decía, qué dramático. Pero nos sirve. Los libros los podemos transformar en instrumentos para resolución de casos. Entonces ahorita, por ejemplo, he estado afinando el instrumento. Esto que lo estoy haciendo un kit de evidencias, un kit forense para trabajar, y una vez que lo termine lo voy a patentar y pienso formar un fideicomiso para las mujeres en México de feminicidios, porque bueno, por razones ellas me dieron la razón de hacer esta investigación, y pues es algo que sí implica mucho dinero, pero creo que a veces el dinero no es lo que mueve estas cosas, ¿no? Y tampoco quiero que se piense que la investigación es por ese sentido.
Entonces, en algún momento, yo quiero que ustedes vayan siempre con esta idea de que tenemos que innovar y que teoría de género no es nada más hablar de hombres, de mujeres. ¿Por qué? Porque también luego cuando hablamos de preferencia sexual, en criminología hay algo que no, y en victimología, que son los crímenes de odio, que hay ya estados que tienen el tipo penal, que cuando privan de la vida a una persona por pertenecer a algún post lésbico gay, ni siquiera investigan. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? ¿No? Porque es una víctima provocadora, porque está en lugares inapropiados, porque no asume un rol de género específico. Entonces eso también tiene que ver. ¿Por qué? Porque les decía, muchas veces en estos casos son personas cercanas a la víctima, o deberíamos resolverlos de una manera adecuada, claro, pero si tengo todos estos prejuicios, no voy a resolver nada. Entonces, regresando de la comida, les pasé por ahí un violentómetro que lo hice tamaño, bueno, yo lo hice como separador del libro, y es que esto me ha funcionado mucho. Trae mis datos, trae mi teléfono, mi correo electrónico. Bueno, estos son los datos del Distrito Federal y la Policía Federal, por si necesitan, espero que no, en carretera. Entonces, hice esto porque se me hace importante poder, lo hizo el Instituto Nacional de las Mujeres y el Politécnico, pero me ha servido mucho, sobre todo con las víctimas. Cuando llega su mano me dicen, oiga, ¿usted lo hizo? No, yo no lo hice, ya les explico, digo, y es más, está ahí abajo que lo hizo. Dice, ¿se dedica a esto? Sí. Entonces ya ni siquiera les tengo que decir. Entonces en algún momento ya se conecta y les sirve también por algo, porque empiezan a darse cuenta. Dice, si estoy ahí, le digo, si está usted aquí, necesita apoyo jurídico y más tipos de apoyos. Entonces, ¿qué diferencia hay con este separador? En la presentación de un libro que se llama Ojo por Ojo me dieron este separador de cuchillo. Con esto apuñalo un libro. Entonces dije, híjole, cuando veo esto, literal, no, sí, vean, no sé. O sea, esto vende, porque vende más que el violentómetro. También está bonito, los colores están cucos y todo, pero no, vende más esto. Entonces yo mando un mensaje violento con esto. O no, yo te voy a decir, ay, es que es muy de mercadotecnia, sí, pero dentro de la mercadotecnia también en ciencias forenses hay lo muy gráfico, lo muy grotesco, lo muy tremendo, que puedo dejar hasta no dormir a los forenses, porque también los forenses en algún momento, imagínense cómo estarán los casos para que un forense no duerma, que implica todo eso. Entonces, vamos a retomar en el siguiente segmento algo que está relacionado con algo de alienación parental, con algo de violencia familiar, con algo de violencia de género, y en algún momento con toda la parte que nos falta para complementar. ¿Por qué? El punto más importante que tienen ustedes es que dentro del diagnóstico se evalúa como importante el tema de feminicidios en la región, ¿sí? Como en 10 regiones más de nuestro país. Entonces es importante porque todo eso es oficial y estadístico. Por eso les decía, desde aquí podemos ir cambiando la percepción, pero no solamente la percepción, sino sobre todo la vida de las personas en cuanto a estos temas. Y lo que dijeron al principio, que también me encantó, para poder apoyar a las demás personas, primero, esto es como los primeros auxilios, y eso siempre lo manejo en victimología. Para poder yo apoyar a las personas debo de estar seguro y debo de estar bien yo, porque si no, ¿qué me pasa? Me pasa como en los servicios de urgencias. Oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar otras 3 camillas, porque otras 3 camillas eran 2 víctimas. Ah, es que nos acaban de atropellar al paramédico, al médico y al enfermero que estaba ahí, sí, porque no pusimos a resguardo la situación. Y también nos pasa con el equipo pericial, se cae el techo, explota, ¿sí? Nos pasa muchas veces muy seguido. ¿Por qué? Porque no se toman medidas de seguridad. Y esto es, para poder atender bien tengo que estar primero seguro, porque es como le decía, en mi perspectiva de profesiones, cuando otros van del incendio para acá, yo tengo que ir para allá porque tengo que ayudar a las víctimas, pero ya cuando voy para allá es porque tengo que saber qué hacer, ¿sí? Y la manera en que tengo que intervenir. Y entonces esto de victimología da para mucho. ¿Por qué? Porque en algún momento esto que vieron ustedes con Regina de intervención en crisis es todo un arte dentro del área de psicología, de psiquiatría. No cualquiera lo puede hacer, debe de tener ciertas características la gente, pero por ley nos lo piden a todas las personas que trabajamos con víctimas. Y yo que les digo, ¿de dónde va a salir esas competencias si no las trabajamos? Porque aún las personas especializadas en estos temas
tienes muchas cosas que compartir y que aprender. Entonces, les veo regresando de la comida y les digo cómo va a ser la forma de evaluar, ¿sí? Este módulo. Gracias. Provecho.